Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Inicio de semana, una semana trepidante, una semana bastante importante para nosotros como contadores, ya que básicamente en esta semana definen su declaración anual de las personas morales. Y pues bueno, precisamente ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Cómo elaborar tu declaración anual de personas morales para el ejercicio 2021. Y pues bueno, soy el contador Carlos Gutiérrez y comencemos con nuestro tema. Primero, ¿qué debemos de tener para los fines de poder llevar a cabo la generación de nuestra declaración anual? A este momento, tú ya debiste haber hecho tu cierre contable del ejercicio, ya debes de tener tus cuentas depuradas, ya debes de tener ajustados tus saldos, ya debes de tener bien amarradita esa balanza de comprobación, que va a ser tan importante para poderlo llevar. Sin embargo, la parte contable no va a ser lo único que tienes que observar para poder llevar en lo que es el cálculo de tu declaración anual. ¿Qué más es lo que nosotros debemos de llevar para poder tener en este sentido? Pues bueno, tenemos varios aspectos que debemos de ir observando y que vamos a tener para estos fines. El primero, debes de haber hecho ya una conciliación entre tu CFDI según tu almacén digital del SAT, lo que dice tu contabilidad y lo que dicen tus papeles de trabajo de los pagos provisionales. ¿Para qué? Para identificar partidas que falten, partidas que sobren o partidas que se aplicaron de manera incorrecta. Es decir, para esto es sumamente importante que cuentes con un programa que te permita descargar los XMLs y traducirlos a Excel. ¿Por qué la importancia de traducirlos a Excel? Para que puedas sin mayor problema ir analizando esas partidas que nosotros vamos a tener, que vamos a ir llevando en nuestra aplicación, que nosotros vamos a observar como parte de lo que será este tema para poder ir incorporando estos datos. ¿Por qué? Recordemos, pues ahora sí que no es sorpresa para nadie, pero ya lleva varios años el SAT en los que va tomando en consideración como tal lo que se refiere a hacer estas comparativas precisamente de lo que dicen los CFDI del almacén digital contra lo que estamos declarando en los distintos tipos de declaraciones. Entonces, si tú no cuidas este tipo de partidas, pues vamos a tener un gran problema. Entonces, ¿qué es lo principalmente que debes de conciliar aquí? Debes de conciliar tus CFDIs de ingresos, en primer lugar. En segundo lugar, tus CFDIs de salarios. En tercer lugar, tus CFDIs de egresos, ¿sí? Así como le dirás, Carlos, ¿de egresos? Sí. Todo lo de egreso tienes que descargarlo para poder ver cuánto es lo que según CFDIs tienes en deducciones y cuánto es lo que pretendes reportar en tu declaración anual. Ya que en ese punto recuerden, tan malo es que me sobren deducciones como que me falten deducciones. A ver, ¿cómo? ¿Sí? Acuérdense, el artículo 59 y el artículo 60 del Código Fiscal de la Federación son muy claros. Tan malo es que te sobre como que te falte. Si te sobran deducciones y obviamente el SAT se va a basar en esto, ya sea con inventarios físicos o ya sea por comprobantes fiscales, la autoridad te los va a presumir ingresos. Por lo tanto, si tú tienes facturas en tu repositorio o almacén digital que no tienes esos gastos o que sí las tienes pero la factura se duplicó, ojo, hay que solicitar que se cancelen. ¿Por qué? Porque si no se cancelan, la autoridad fiscal puede considerar que esas fueron compras que se hicieron con dinero que no se declaró. Por lo tanto, si nosotros tomamos en consideración esta situación, pues vamos a tener ahí varios aspectos que nos van a ir llevando bajo la premisa de que ustedes van a tener problemas a futuro. Segundo, debes de hacer una identificación de tus ingresos contables, tus ingresos fiscales. Sobre todo, compara qué fue lo que declaraste en tus pagos provisionales, cómo lo integraste para que llegues a la determinación de los ingresos. ¿Por qué? Acuérdense que hay varios ingresos especiales que nosotros tenemos que ir observando, ya que su aplicación es distinta de lo que dice el CFDI. Es decir, por ejemplo,
en las ventas del activo fijo. En las ventas del activo fijo, la obligación es que tú acumules solamente aquellas cantidades que te den por ganancia fiscal y no el monto total facturado. Dices, ah, caray, sí, por ejemplo, yo pude haber vendido un activo fijo en 100 mil pesos más IVA, pero mi ganancia acumulable es solamente de 15 mil pesos. Entonces, aunque mi factura dice 100 mil pesos, lo que se acumula para los fines del impuesto sobre la renta son solamente la cantidad de 20 mil pesos. Entonces, he ahí donde está la situación que nosotros debemos de ir observando y cuidando para poder tener dentro de lo que será toda la aplicación para poder llevar. Ahora, debemos de haber armado ya nuestros estados financieros, el balance general y el estado de resultados, y ya tener identificadas todas las partidas de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal. Es importante mencionar que aunque en el modelo o en el programa de declaración actual, que son estados financieros y conciliación, ya solamente son un dato de carácter informativo, eso no significa que nosotros no debamos de verificar o debamos de checar si como tal se está llevando a cabo su determinación de manera adecuada. Porque recuerda, es muy claro lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación. Si ustedes declaran mal un dato dentro de lo que es la declaración, pues ahí nos vamos a dar cuenta que para estos fines tenemos varias situaciones que ustedes van a tener que cuidar. Y entre esas varias situaciones que van a tener que cuidar es tratar de evitar la sanción por un dato mal asentado en declaración. Recordemos que nosotros tenemos en el artículo 82 una sanción que nos habla que si tú presentas como tal datos mal asentados en tus declaraciones, entonces te pueden poner una sanción que va a ir alrededor de lo que son los 1.560 a 19.350. Entonces, es bastante caro por haber declarado mal. Entonces, yo creo que no te conviene que estés declarando de manera incorrecta y pues obviamente evitarte esta sanción, porque es ahí donde ustedes van a poder ver este tipo de situaciones que van a tener bajo esta premisa. Ahora, ¿qué más debo de tener? Hay que hacer entonces tu cédula analítica de ingresos detallando de qué concepto viene cada uno, es decir, separando ventas de los anticipos, de los ingresos por los cuales determines alguna ganancia, de los intereses, entre otros. Una cédula analítica de gastos deducibles, en las cuales hay que separar el costo de lo vendido de los honorarios pagados a personas físicas, arrendamientos pagados a personas físicas, viáticos, combustibles y lubricantes, contribuciones pagadas, sueldos y salarios, todo identificado por separado. Bajo esta idea, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, la idea de esta separación es que como ustedes tengan como tal entre sus resultados o entre sus partidas lo que corresponde a poder llevar dentro de todo este aspecto la definición de tus gastos, ya que la declaración anual te los va a solicitar, te va a decir, dime cuánto es de cada una de las partidas. Entonces aquí es muy importante, al estar checando esta cédula analítica de gastos, ustedes deben de cuidar que se tenga bajo esta idea bien identificados los conceptos que nosotros estamos deduciendo y si estos cumplieron los requisitos para poderse deducir. Siguiente, debes de haber hecho ya una consulta, conciliación y en su caso corrección del visor de nómina. Recuerda que el sistema en la información precargada te va a poner precisamente los datos del visor de nómina. Entonces, si nosotros como tal no tenemos bajo esta premisa en el visor de nóminas esta conciliación, puede que tenga salarios que sean no deducibles y que yo no me di cuenta, o que traiga partidas que hayan sido salarios del año anterior y que yo,
y que yo por fecha de timbrado lo tenga alimentado o contemplado dentro de lo que es el visor de este año. Entonces ahí vamos a poder darnos cuenta cómo está en este sentido la situación de lo que nosotros vamos a llevar y cómo será ese aspecto en el que ustedes lo van a tener que ir cuidando para poderlo dejar dentro de lo que es tu declaración anual. Otro de los puntos importantes también que tenemos que tomar en consideración es el tema de las declaraciones de pago provisional. Hay que tener de una manera muy puntual identificado qué es lo que nosotros vamos a hacer para los fines de poder llevar en nuestra declaración anual en cuanto a pago provisional. ¿Por qué? Recordemos que si tú cubriste el ISR de pago provisional mediante la aplicación de un estímulo o la aplicación de un acreditamiento, estos no se consideran como impuesto pagado en los términos que marca el artículo 20. Recuerda que el artículo 20 del código solo te va a considerar como impuesto pagado aquel que fue cubierto mediante efectivo, cheque o transferencia o con compensación de saldos a favor. Si como tal lo cubriste con un crédito fiscal o con un acreditamiento fiscal, este no se considera como un impuesto pagado y a la hora de la declaración anual no lo puedes restar. Es una característica que vas a tener y que vas a ir viendo dentro de lo que es nuestros aspectos para poder llevar en este sentido y poder ir encontrando lo que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, por eso, sí debemos de ser sumamente cuidadosos en lo que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que vas a poner y cómo vas a ir estableciendo esta situación para que tú digas, ¿sabes qué? Si está bien, no está bien o tengo que corregir algo y entonces puedas sin problema estar dando o estar haciendo la salvación de tu declaración de una manera correcta y obviamente su llenado de una manera adecuada. Entonces, partiendo de esta base, nosotros debemos de tener esta situación. Entonces, ojo, obviamente nosotros debemos de partir de todo lo que vamos a encontrar aquí. Recuerda, siempre es bueno tener a la mano los papeles de trabajo de la declaración anual del año 2020. Y dirás, ¿por qué la del 2020? Porque recuerda, si tú durante el 2020, en la declaración de dicho ejercicio, pusiste partidas que la ley fiscal te permite adelantar y o te permite deducir, aunque no estén pagadas, nosotros como tal debemos de restarlas en este año. Por ejemplo, el costo de lo vendido que nos permite la resolución miscelánea fiscal tomar sobre lo que son los anticipos. Cuando tú recibes anticipos, la miscelánea fiscal te permite adelantar el costo de lo vendido aplicable a esos anticipos. Y es ahí donde nosotros vamos a observar que se tendría en la característica lo que vas a llevar y que ustedes debieran de estar conciliando en este momento. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo toda esa parte y que tengas a la mano estos papeles de trabajo para así evitarnos alguna problemática real. Ahora, entonces, una vez que tienes todo esto preparado, incluida tu cédula de prestaciones, ¿qué es lo que vamos a tener que ir cuidando? Primero, ¿en dónde funciona correctamente el sistema de declaración anual? Ojo, este sistema funciona adecuadamente en lo que son los exploradores o navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox. También funciona en el Microsoft Edge. Sin embargo, es más fácil que te marque errores en este sistema Microsoft Edge y por lo tanto tengas pues ahí las características en donde pues de repente veas algunas cosas que te van a llevar o que te van a dar dentro de este aspecto lo que vamos a ir viendo y tengamos dentro de esta situación lo que vamos a ir haciendo. Entonces aquí sí es importante que ustedes vayamos viendo qué es lo que vamos a tener, cómo lo vamos a aplicar en este punto y qué es lo que en su caso vamos a encontrar
dentro de esta situación de esta forma. Entonces, en este caso, sí es sumamente trascendental que nos demos cuenta o que busquemos que esto se quede bajo los fines y se den toda la situación que ustedes van a encontrar para poder ir observando bajo toda esta aplicación. Ahora, entonces, sí es importante que ustedes vean que para los fines que estamos aquí observando, tengamos en todo este punto lo que nosotros vamos a ir observando del explorador. Nota importante, si tienes bloqueador de ventanas emergentes o no tienes instalado el Java, debes de tener el bloqueador, ahora sí que valga la redundancia, el bloqueador de pantallas bloqueado o desconectado, y debes de tener el permitido el Java en tu computadora para que pueda trabajar correctamente tu formato de declaración anual. Ahora, entonces, vamos a ver cómo se crea la declaración anual. Para crear tu declaración es muy sencillo. Simplemente basta con que te vayas a la página del SAT, www.sat.gov.mx. Te vas a ir y vas a darle clic acá arriba donde dice Empresas. Ya que le diste donde dice Empresas, vas a buscar donde dice Declaraciones. Ahí le vas a dar clic y le vas a dar donde dice Ver Más. Al darle donde dice Ver Más, te va a mandar a esta pantalla. Vas a buscar donde dice Anuales. Y aquí donde dice Anuales, vas a buscar el renglón que dice Declaración Anual Personas Morales, Régimen General. Entonces le vas a seleccionar ahí, y una vez que ya le seleccionaste ahí, le vas a dar clic. Al entrar te va a pedir tu contraseña o tu firma electrónica, cualquiera de los dos, y que pongas el captcha. Y una vez que haces ese procedimiento, te va a mandar a lo que es la carátula de tu declaración anual. Aquí, ¿qué vas a hacer? Aquí nosotros vamos a tomar y vamos a ver que va a aparecer el nombre y RFC de la empresa, va a aparecer la versión recuerda que es por fecha, va a aparecer un renglón que dice presentar declaración, otro que dice consultar o consultas, y abajo vuelves a ver otro que dice presentar declaración. Del lado derecho vas a ver inicio y cerrar. Recuerda que el sistema de declaración tiene como tal un tiempo de uso, es decir, de cuando tú entras te va a dar sesiones de aproximadamente 50 minutos y es renovable una vez más, es decir, el tiempo máximo que puedes estar dentro del sistema de declaración anual es 1 hora con 40 minutos. Solo lo puedes renovar una sola vez. De ahí ya no lo puedes volver a renovar. Entonces tienes que salir y tienes que volver a entrar. Entonces, sugerencia, cada que acabes de llenar una partida, te sugiero que lleves a cabo como tal lo que se refiere a guardar tus cambios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes puedan tener siempre la información guardada sin mayor datos. A ver, tenemos por aquí una duda. Me dice Angélica. En el caso de que una persona moral haya recibido una aportación de activos fijos ya depreciados, ¿la persona moral debe hacer cálculo de depreciación mensual de esos activos como si los hubiera adquirido? O sea, un activo tiene que volver a depreciar cuando se adquiere, aunque no sea nuevo y se considera depreciación fiscal. Ok, sí, Angélica, mira, fíjate que el Código Fiscal de la Federación nos dice, Angélica, claramente en el artículo 14, que se considera enajenación la aportación a una sociedad. Entonces, la persona que le haya aportado activos fijos, en realidad es como si se los hubiera vendido. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se entiende que tú
aportas un bien, pero en realidad no es que lo estás aportando, sino en realidad estás pagando tus acciones con un bien. Es decir, que estás llevando a cabo una forma de extinción de las obligaciones que se llama dación en pago. O también lo conocemos los contadores como pago en especie. Entonces, como tal, en realidad tú no aportaste un activo fijo, en realidad tú aportaste dinero, pero la forma de aportarlo fue con un activo fijo. Nota importante, la Ley General de Sociedades Mercantiles, Angélica, es muy claro en sus disposiciones transitorias, en donde dice que a partir de lo que fue el año de 2004 para acá, cualquier aportación que se haga a una sociedad en bienes deberá, sin mayor preámbulo, tenerse y ponerse siempre en valores monetarios, es decir, debe de evaluarse aquellos activos o bienes que entregaste y una vez que están ya evaluados, debes de tomar y debes hacer como tal su monetización, ¿sale? Entonces, en realidad no te aportó activos fijos, en realidad fue como si la empresa hubiera comprado los activos fijos y ahora son de la empresa. Obviamente, el socio o accionista que hizo esta aportación debe haber expedido un CFDI de dichos activos, ¿sale? Muy bien, a ver, déjeme ver si no tengo otra. No. Entonces, precisamente, ahí es donde nosotros vamos a tener que ir viendo cómo es que va a quedar para estos fines lo que vamos a ir llevando y que vamos a tener dentro de lo que es la aplicación de la declaración. Entonces, aquí vemos cómo está. Para crear tu declaración puedes dar en este botón o puedes darle en este botón. Cualquiera de los dos nos va a llevar al mismo lugar. Ahora, partiendo de esta base, entonces le vamos a dar en presentar declaración. Una vez que le damos en presentar declaración, hay que configurar tu declaración. Para esto vas a poner el ejercicio, el tipo de declaración y el periodo. En este caso el ejercicio debe ser 2021, el tipo de declaración debe ser normal y el periodo debe ser del ejercicio, así como lo ves en las flechas que están señalando dentro de la diapositiva. Entonces, con esto exactamente ahí es donde vamos a ver que se da todo el aspecto de lo que vas a llevar dentro de esta situación. Una vez que está esto, le vamos a dar en continuar y va a ir creando nuestra declaración. Para esto, lo primero que vamos a ver que nos va a pedir es el llenado de la carátula. En la carátula vamos a ver que va a indicar obligación ISR de personas morales. Tipo de declaración, vamos a ver qué va a decir normal. Nos va a preguntar, ¿optas por dictaminar tus estados financieros? Si optamos, adelante. Si no, no hay que poner nada. Para esto recuerda, el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, nos decía que aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos que superen 100 millones de pesos o que 300 trabajadores les hubieran prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio, entonces podrían llevar a cabo como tal lo que se refiere a hacer, o mejor dicho, a optar por dictaminar los estados financieros de su empresa. Entonces, partiendo de esta base, es ahí donde nosotros vamos a ver que se da ese supuesto en el que ustedes van a observar cómo queda para esta situación lo que nosotros vamos a tener. Ahora, nos va a preguntar que si somos sujetos a la DICIF. ¿Qué significa DICIF? Ok, recuerden, DICIF significa Declaración Informativa sobre Situación Fiscal. Esta declaración informativa sobre situación fiscal se fundamenta en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación y esta sí es una obligación. ¿Quiénes deben de presentarla? Pues bueno, si eres una persona moral que a número redondo tiene en este sentido ingresos de 842 millones de pesos, está obligado. Y bueno, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook Live, en donde vamos a platicar, o donde más bien dicho estamos platicando del tema cómo elaborar la declaración anual de las personas morales de régimen general.
Y pues bueno, recuerda que no hay plazo que no se cumpla, no hay día que no llegue, y ya estamos en marzo, el mes de la declaración anual. Si alguien dijo marzo, el mes de la primavera, no, está muy equivocado, ya que marzo es el mes de la declaración anual de personas morales, ¿sale? Y bueno, y todavía con mayor relevancia, el mes de la mujer, ya que en este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿sale? Y pues bueno, en este sentido, nosotros vamos a ir viendo que tenemos entonces el llenado de la carátula. Ya decíamos que va a aparecer obligación de declaración de ISR de personas morales, tipo de declaración vas a ponerle normal, te vas a hacer la pregunta de si optas por dictaminar los estados financieros. Recuerda que si tú optas por hacer y por tomar este dictamen de estados financieros, nosotros vamos a ir viendo que tenemos bajo esta premisa algunas situaciones particulares que vas a encontrar, ya que la forma de presentar el aviso de estados financieros es a través de lo que es la declaración anual. Si tú quieres dictaminar, pero no le pones en tu declaración anual que optaste por ello, entonces no te va el CIPRED más adelante a permitir presentar un dictamen, por mucho que seas contratado un auditor, por mucho que hayan hecho tu dictamen, no te va a permitir hacer la presentación de tu declaración anual. Entonces, bajo esta premisa, nosotros vamos a ir viendo que se dan bajo esta situación algunos aspectos interesantes que vamos a tener y en donde nosotros vamos a ir viendo dentro de esta situación con lo que nosotros vamos a tener. Recuerda, para el 2021 todavía el dictamen es opcional. Los supuestos para poder dictaminar de manera opcional es, de acuerdo con el 32A, 1, que hayas obtenido ingresos que superen 100 millones de pesos para fines de ISR. 2, que como tal tengas que 300 trabajadores o más te prestan sus servicios durante cada uno de los meses del año 2021. 3, obviamente, que tú lo quieras llevar. Ahora, sin embargo, existe una que sí es obligación, que es la DICIF, o también conocido por el SAT como ICIF, la información sobre situación fiscal. Esta información sobre situación fiscal, en términos de nuestro artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, esta sí es obligatoria y los supuestos son los siguientes. A números globales, si tienes ingresos acumulables para fines de impuestos sobre la renta de más de 842 millones de pesos, vas a tener que presentar tu DICIF. Si eres una entidad paraestatal, también vas a tener que presentar tu DICIF. Si eres una persona moral integrante de un grupo de sociedades, también vas a presentar tu DICIF. Si eres como tal un establecimiento permanente de un extranjero, también estás obligado a presentar tu DICIF. Pero, ¿qué significa presentar tu DICIF? Significa que en la declaración anual vas a llenar anexos adicionales en donde vas a ver que vas a poner lo que corresponde a las bases de las distintas retenciones que tengas durante el año. Vas a poner, en su caso, la información de tus socios o accionistas, vas a poner tu información de comercio exterior, aparte de poner tus estados financieros, ¿sale? Todo eso vas a alimentar como parte de la DICIF. A ver, tengo por acá preguntitas. Me dice Angélica, a ver, sobre el tema de la aportación, aunque se haga un acta notariada, ¿se debe emitir los CFDIs? Claro, Angélica, recuerda, tú no puedes tomar ninguna deducción si esta no está acompañada de un CFDI. Y el acta notariada solamente es una fe de hechos y de que algo existió, pero no te representa el cumplimiento para fines fiscales, ¿sale? No basta con el acta y la protocolización. Basta para soportar la aportación, pero no basta para soportar la deducción de los activos. No importa que quien los haya aportado ya los hubiera deducido, toda vez de que para estos fines, recuerda que para ti, bueno, en este caso para la empresa, representan apenas su primer uso. Entonces, por ello, la importancia de tener esta situación. A ver, me dice Fabián,
Buen día, Fabián. Dice, ¿podría aplicar la diferencia entre optar por los estados financieros y presentar el DICIF? La acabo de explicar, Fabián, pero lo vuelvo a mencionar. Recuerda, los estados financieros es una opción, valga la redundancia. En este caso, es opcional solo si quieres y por lo menos para el año 2021 no era para todos, era solamente para aquellas empresas que obtuvieran ingresos superiores a 100 millones de pesos. Pero, sin embargo, ¿qué pasa con la DICIF? La DICIF es diferente, esa es obligación. Es decir, si tú caes en los supuestos de tener que